Hola chicos, literatura 205. De la poesía de posguerra se van clasificando como en tres escalones. El primer escalón es el que vimos en los vídeos anteriores, los tres vídeos anteriores, que los atábamos con un cordelito a la fecha del 39. En estos, la fecha no está tan decidida. Hay críticos que la atan al 50, otros al 55 y otros te dicen medio siglo, mitad de siglo. Bueno, y tú dirás, ¿y en qué se diferencian, aparte de la edad, que serán un poquito más jóvenes, en qué se diferencia del primer escalón, el que vino directamente de la guerra? Bueno, pues si pensamos un poquito, después del espasmo que supone una guerra, y además que te pilla con otra guerra no te atañe tanto, pero más atroz como fue la guerra mundial, lo que surge es el existencialismo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? ¿Eh? Y luego, después del existencialismo, veíamos que venía otra fase más personalizada y más antropófica, iba a decir, no, antropófica no, perdón, antropoide, es decir, más ligada al hombre, al entorno, que da la literatura social. Y eso eran sus dos, su cara y su cruz. Primero la del existencialismo y luego la de la poesía comprometida o social. En este segundo escalón de mitad de siglo, vamos a llamarle así, el existencialismo ya ha dejado de ser tan inminente, tan coetáneo de ellos, es decir, que ya ha pasado, ya se ve a una cierta distancia, poca, pero a cierta distancia, y el existencialismo es sustituido por un esencialismo. Y tú dirás, oye, tantos ismos a cada uno que... Bueno, la existencia es el existir. El existir, fíjate, que no se fija tanto en ti, sí, en ti sí, pero en tu entorno. Existes dónde, cómo, cuándo, con quién. Pero el esencialismo es ir a la esencia, es decir, al ser, a lo que tú eres. Queda en un segundo plano tu entorno, es decir, el existir, y pasa a un primer plano el ser, la esencia. Y entonces verás cómo surgen manifestaciones de tipo intimista y cuya sublimación de ese ser la buscan en la fusión con el todo que para unos va a ser el Dios. Y surgen pues las tendencias místicas, la fusión del hombre con Dios. Pero bueno, esto lo veremos en algún autor de una forma más concreta, más definida, que hace que sea también más inteligible. Puesto que estas cosas abstractas, si logramos concretarlas en unos versos, en un autor, en una vida, en unos hechos, se entienden mejor. Hemos cogido tres. José Ángel Valente, Ángel González y Gil de Viedma. Empezamos con el primero, José Ángel Valente, un gallego. Nace en Orense en el 29. Fíjate ya, la República a él pues le quedaba muy, muy tiernecito. Con 2 años se instaura la República y a los 7 años la guerra. Acaba la guerra con 10 años, pues sí, tendría todavía recuerdos seguramente imborrables, porque esta sí ya es una edad de máxima grabación, los 10 años, los 9 años. Se estudia primero en Santiago de Compostela, en su tierra gallega, y luego se licencia en Filosofía y Letras en Madrid, aunque también se dedica luego, entre otras cosas,
lector en la Universidad de Oxford y acaba recalando en Ginebra, sede de las naciones de la Comunidad Europea, internacionales, donde son necesarios traductores, y él era muy buen traductor, por eso que acaba de funcionario allí como traductor. Muere allí mismo, en Ginebra, en el año 2000. Su poesía es de un radical esencialismo, es decir, de estudio y compenetración de su propio ser, de lo que es ser. O sea, ya no sería aquello de ¿para qué existimos? No, sino ¿qué somos? Y en primera persona, ¿qué soy? Y en su poesía aparecen pues un sincretismo, es decir, una mezcla de todo lo místico, de todas las tendencias místicas conocidas para él, como serían la cábala judaica, esa conexión del ser con los hechos de una forma similar a la magia, que en realidad dicen que no es una mística, pero bueno, es una compenetración hacia los efectos. El sufismo, que era la versión mística de la religión árabe, y por último también, como no, del misticismo cristiano, especialmente en nuestros dos grandes monumentos a lo místico, que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y todo esto está infiltrado, como veteando la poesía de José Ángel Valente. Las obras, las que te puedo... Bueno, primero vamos a poner el nombre, que no hemos puesto nada. Estamos hablando de la generación del 50, que para ellos es igual al 55 y que para otros pues es igual a medio siglo. No mires esto matemáticamente, que te hará daño a la vista. Medio siglo. El primero que estamos viendo, José Ángel Valente. Recuerda, en el 29 en Ourense, estudia Filosofía y Letras en Santiago, lector en Oxford y traductor profesional en Ginebra, donde muere. Esencialismo, por contra, o abandonando el existencialismo del primer peldaño que dijimos de la del 39. Connotaciones de un misticismo sincrético, es decir, una mezcla de misticismos con la cábala judía o hebraica, con el sufismo árabe y con la mística cristiana. Obras a modo de esperanza. Por supuesto, es poesía, O sea, cuando es un librito, imagínate ya un libro delgadito. Los libros de poesía son delgaditos. Por eso luego enseguida hacen antologías para ir recreciendo un poquito más. Lo ponen muy espaciado, muy bonito. El editor tiene problemas de editar poesía porque no se vende bien, y encima, si ven un libreto pequeño, cualquier comprador dice, para eso y tengo que pagar tanto. Entonces, ¿qué hacen? Pues ahuecarlo mucho por dentro, ponerlo muy bonito, sacar más volumen y ya, oye, pues el gordo ya lo puedo pagar. ¿Qué reflexiones menos poéticas? Pero bueno, son humanas. Y otra, breve son. Breve son. Son, imagino que se refiere al sonido, al son. Como
como sustantivo. Vamos a leer un poquito de José Ángel Valente. La concordia. Concordia. ¿Qué significa concordia? Cordis viene de corazón, evidentemente. Es una reflexión que yo me estoy haciendo sobre el título. Porque pretendo darte un adelanto para que facilite la comprensión. Concordia. Con corazón. Es decir, hay concordia cuando la relación entre esas personas es de corazón, íntima, real y emotiva y humana. Concordia. Entonces él ve que sí, la gente pretende la concordia, pero ¿realmente pretende la concordia? ¿Pasa a los hechos o se queda en la piel? ¿Se queda en la cáscara? ¿Se queda en lo bonito, lo agradable y simpático que es encontrarnos a gusto con nosotros mismos, qué buenos somos? Y cuando vienen los hechos reales, que normalmente vienen midiéndose por el desprendimiento del dinero, entonces ese es el toque de fuego. Ahí es donde se ve realmente, bueno, ya lo dijo también Cristo en el Evangelio, donde está tu dinero, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y él nos juzga de hipócritas y dice que sí, que tendremos muchas formas institucionales o no, de esa concordia en la que todos nos encontramos a gusto, ese caldo, pero que no atendemos a la concordia real que exige un desprendimiento. Bueno, yo he interpretado ese poema así. Tú lo vas a oír, luego juzgarás por ti mismo si se te ocurre otra idea. Porque ya sabes que la poesía, los mismos poetas son muy liberales a la hora de concederte interpretaciones. O sea, esto lo hemos leído muchas veces. No te atan a una. Prefieren que su poesía sea como una explosión que genere en cada uno un sentimiento, una interpretación, unas cosas entendidas, entendiendo que la circunstancia puede transformar su poesía, su contenido. No son dictadores que digan, en mi poesía tienes que entender esto y tienes que experimentar estos sentimientos. No. Se conforman y quieren que su poesía te estimule sentimientos, te estimule comunicación, pero no unos concretos, sino los que tú generes espontáneamente al leer su poesía. Bien, dice la concordia. Se reunió en concilio el hombre con sus dientes, examinó su palidez, extrajo un hueso de su pecho. Nunca dijo, jamás la violencia. Muy buen propósito. Nunca dijo, jamás la violencia. Llegó un niño de pronto, alzó la mano, pidió pan, rompió el hilo del discurso, reventó el orador, huyeron todos. Jamás la violencia, se dijeron. Fíjate, esa imagen del niño pidiendo pan les parecía violencia y huyeron. No, no, por Dios, eso es violento. El enfrentamiento de la realidad era violento, dejándonos en nuestra concordia serena cordial. Llovió el invierno a mares lodos, hambre. Navegó la miseria a plena vela.
Se organizó el socorro en procesiones de exhibición solemne. Se organizó el socorro. O sea, para socorrer todo ese hambre y todo eso tal, ¿qué hacemos? Organizamos procesiones de exhibición solemne. Hubo más muertos, pero nunca, jamás, la violencia. Que pase la miseria, que pase el hambre, que pase la muerte, pero por favor, que no genere violencia. Se fueron 1, 100, 200, muchos. No daba el aire propio para tantos. El año mejor fue que otros peores. Un consuelo. Oye, en tal año tuvimos más muertos, en tal año... No están los que se han ido, y nadie ha hecho violento recurso a la justicia. Los que se han ido ya no están para reclamar, y nadie de los que han quedado han hecho recurso violento a la justicia. El concejal, el síndico, el sereno, el solitario, el sordo, el guardia urbano, el profesor de humanidades, todos se reunieron bajo su cadáver sonriente y pacífico y lloraron por sus hijos más bien que no por ellos. Exhaló el aire putrefacto pétalos de santidad y orden. Quedó a salvo la historia, los principios, el gas del alumbrado, la fe pública. Jamás la violencia, cantó el coro, unánime, feliz, perseverante. Es de su libro La memoria y los signos, que es otro de los libros, no estos dos que te he puesto. De Brevesón te leo 2 poemitas. Uno, perdimos las palabras. Perdimos las palabras a la orilla del mar. Perdimos las palabras de empezar a cantar. Volvimos tierra adentro, perdimos la verdad, perdimos las palabras y el cantor y el cantar. La adolescente, una chiquilla que entra en la adolescencia. También es de Brevesón. A ver si ya aquí nos da un poquito más de alegría, que estamos vestidos de luto. Ya baja mucha luz por tus orillas. Nadie recuerda la invasión del frío. Alegras la vista. Ya los sueños no bastan para darle razón de ser a todos los suspiros. Tú cantas por el aire. Ya se ponen de verde los vestidos. Ya nadie sabe nada. Nadie sabe ni cómo, ni por qué, ni cuándo ha sido. Nos has hecho olvidar todo con tu estampa. Hasta ahí José Ángel Valente. Pasamos a Ángel González. Ángel González, un obetense, un asturiano, que nace en Oviedo en el año 25. Estudia primero magisterio y luego derecho. Como maestro ejerce allá en los Montes de León.
el noroeste, que limita con Galicia, donde el monte Teleno y el pueblo teleno son instituciones. Y desde la hoya del Bierzo es como un dios, como para los aragoneses el Moncayo, para aquella comarca del Bierzo es el teleno, su horóscopo, su meteorólogo. Está el teleno con bruma, va a hacer esto. Está claro, va a hacer otro. Está tal. Mirando al teleno. Ahí estuvo de maestro. De niños pequeños, se supone, de educación básica. Luego también estudia periodismo, creo que ya en Madrid. Y recala en Estados Unidos, donde es profesor de varias universidades. En el año 84, es decir, dentro ya de la democracia y pasado el régimen, que no lo pasó muy bien durante el régimen, le dan el premio Príncipe de Asturias. Y en el 96 ingresa en la Real Academia. De niño prácticamente no tuvo padre. Murió cuando él tenía muy poquita edad, siendo casi bebé. Muere su padre. Un hermano suyo es muerto en acción de guerra, su hermano en el bando republicano. El nuevo régimen, una vez ganada la guerra, pasa factura a las familias y personas que habían sido claramente y ostensiblemente republicanas. Ejemplo, su hermana había sacado el título de magisterio, pero no pudo ejercer. ¿Por qué? Porque para ejercer de maestro necesitaba un visto bueno de las instituciones políticas. No lo tuvo, no pudo practicar. Todo eso le imbuyó mucho y le puso todavía más del lado republicano. El pobre chico, Ángel González, contrae la tuberculosis y entonces se va a un sanatorio de la zona, en Páramo del Sil. Vistas preciosos, aires puros. Y al cabo de 3 años logra recuperarse. Pero esos 3 años los dedica a la lectura. ¿De qué? De poesía. Y no solo. Fíjate que esos periodos de soledad, de enclaustramiento, suelen ser muy productivos en las personas que son ricas interiormente. Acuérdate de El Quijote, donde se gestó, pues, en la reclusión de Cervantes, mucha parte de él. Y es que estos grandes hombres, para producir, necesitan, yo diría, al revés del genio, como son hombres de tenacidad y de mucho trabajo, necesitan horas concentrados, en ambientes que no les despisten, lejos del mundanal ruido, como diría otro. Y ahí producen grandes obras. Esta soledad de los 3 años en el sanatorio fueron muy productivos para él. Su mezcla su ideología es realmente una mezcla muy difícil de separar una parte de la otra. ¿De qué 2 partes estoy hablando? De lo íntimo, del intimismo, cercano al esencialismo, que hemos dicho en el anterior, en Valente, con lo social. O sea, una mezcla de lo íntimo con lo social. Muy bien entramadas. Te estoy hablando de Ángel González. Ángel González. En Oviedo el 25. Maestro, derecho, es decir, abogado. Ejerce en las zonas de los montes, allá por el
Monte Heleno, tuberculosis, 3 años de sanatorio, se dedica entonces a la poesía, y su ideología es una mezcla entre intimismo más lo social. Lo personal más lo colectivo más lo social. Sus obras, sin esperanza, con convencimiento. Sin esperanza, coma, con convencimiento. Y otra, que pondremos aquí, grado elemental. Grado elemental. Vamos a leer algo de él que nos dará... Mira, he cogido 2 poemas curiosos. Bueno, a lo mejor te leo también el tercero. El primero, sin esperanza, con convencimiento. Dice, otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá, hablaste mal, debiste haber contado otras historias. Violines estirándose indolentes en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas todas. Eso es lo que tenías que haber hecho. Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Sin esperanza, con convencimiento. Otra, un poquito ya más inteligible, más facilona. Introducción a unas fábulas para animales. O sea, no son fábulas de animales para hombres, no. Él nos propone una introducción, es decir, unas instrucciones para que los animales hagan sus fábulas para ellos. Fíjate qué antítesis se va a dar en el contenido de este poema. Durante muchos siglos la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargos de animales de voz docta, de solemne ademán, o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales, al imaginativo y sutil griego, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, alguna matriz de la conducta humana que acaso puede ser educativo para las aves y para los peces, para los celenterios y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura. Ya el hombre dejó atrás la adolescencia y en la vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro. Y el zorro más traidor. Y el león
más feroz y sanguinario. Y el asno, como dicen que es el asno, y el buey más inhibido y menos toro. Y toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miradas financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente. No cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. ¿Cómo nos pone? Hasta ahí Ángel González. Pasamos al tercero y último de nuestro vídeo, que es Gil de Viezma. Aquí tenemos un Gil de Viezma. Gil de Viezma. A ver, que lo tengo en la página 853. Voy compaginando la antología de nuestro amigo con otros apuntes tomados de otros libros, de Google, etc. Nace en Barcelona, de una familia castellana de Alcurnia. Sus padres debían tener allí, pues, negocios de fletes en el puerto con América y con el comercio internacional. En 1929, sí, para el medio siglo, pues tienen ya su explosión artística y productiva. Recuerda que estamos en la generación del medio siglo. Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca. Prestigiosa. Después de un intento frustrado de ingresar en el cuerpo diplomático, para embajador, para cónsul, trabajó como asesor literario en una editorial, para corrector de estilo, etc. Y más tarde, desde el 55, en una empresa comercial. Dice, aunque vive en Barcelona, ha pasado largas temporadas en un pueblecito de Segovia, en concreto en Nava de la Asunción, y también en Filipinas, en Manila. Muere en Barcelona en el año 90. 2 libros, vamos a ponerle. Moralidades. Verás que este título entronca con su vida personal. Como lo pasaban en ese tiempo de intolerancia de la sexualidad intimista, donde los homosexuales eran señalados, apartados, etcétera, socialmente, y el homosexual tuvo que pagar esta carísima factura. Incluso en sus ideas políticas quiso ingresar en el Partido Comunista y se lo negaron por su condición homosexual. Su Partido Comunista, que en Barcelona estaba bajo las siglas del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, pero bueno, que todo el mundo sabía que era una facción comunista. Le dijeron, no, aquí no queremos de esos. Hoy seguramente que son, si es que quedan, no lo sé, pero bueno, serán los que encabecen las manifestaciones por la tolerancia. Pero la historia está ahí, para aleccionamiento de muchos, propios y ajenos. Me ha gustado Gil de Viezma porque tiene un estilo que en su ideología trata de huir
del surrealismo. Es decir, del surrealismo, que era el padre, por no decirlo de otra manera, de todos los ismos, y que todavía colean en esta época, con el esencialismo, con el existencialismo de los anteriores, ismo. Él dice, por favor, yo quiero tocar suelo, pisar arena, tocar sustancia, abrazar a mi amigo. Y entonces busca dos cosas contrarias a ese surrealismo que era mucho de escapatoria. Y busca temporaneidad, es decir, lo contemporáneo. Yo estoy aquí y ahora, hic et nunc, y por lo tanto voy a escribir y voy a sentir y voy a comunicar aquí y ahora. ¿A quiénes? A los que están aquí y ahora, a ti, que vivís conmigo, que estáis conmigo. O sea, busca temporaneidad, es decir, coincidencia en el tiempo, conexión con lo de tu tiempo. Y racionalidad. No te escapes con cosas ideales. No. Racionalidad. Y esto lo consigue con un estilo que tiende a lo coloquial, a lo fácil. Quiere comunicarse con los que tiene ahora, con los que se cruza en su escalera, en su piso, con el que le sirve un whisky o una cerveza en un bar. Y entonces tiende hacia lo coloquial. Claro, vaya. Su poesía da gusto leerla. Es muchísimo más fácil de leer. Por eso que he cogido alguna obrita más de Gil de Viezma. Empieza en un momento de su vida, que podréis imaginar cómo fue su vida, en una ciudad cosmopolita como Barcelona. Dice, contra Jaime Gil de Viezma. Pero oiga, ¿quién es Jaime Gil de Viezma? Yo, el mismo que viste en calza. Y se mete contra él. Es decir, se disocia, como en dibujos animados, cuando sale de una persona, hace así y salen dos, y el uno habla al otro. Pues aquí hace ese montaje también. Y dice, contra Jaime Gil de Viezma, es decir, contra mí mismo, contra el que soy, contra lo que soy. Y no se pone muy bien. Ya lo verás. ¿De qué sirve, quisiera saber yo, cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro. Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación. Y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemia. ¿De qué sirve? Si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Estás viejo. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso,
un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hace ya tiempo que tú no eres fuerte cuando yo soy débil, y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble que es amarse a sí mismo. Él a sí mismo. Himno a la juventud. Cuando uno llega a determinada edad y ve que la juventud está cumpliendo o tiene una oportunidad facilísima de cumplir aquellos deseos que tú tuviste y que se te quedaron en el tintero, que no pudiste realizar. Y hoy les miras y les dices, ¡anda! ¿Quién pudiera ahora? Y a lo mejor te apetece, como al Fausto de Goethe, comprar tu juventud. Postura psicológica no muy recomendable porque te hace vivir insatisfecho con ti mismo, y eso no es bueno emocionalmente hablando. Mejor admitirte en todo momento como lo que eres, ver la cara y cruz de cada momento y disfrutarlo. Yo por lo menos pienso así. Pero bueno, coincidamos en que es una actitud muy repetida, la de las personas mayores que dicen, ay, ¿quién pudiera volver a tener 25 años, 20, 18? Ay, ¿quién pudiera, hija mía, aprovecha? Algo de eso dices tú, bueno, según he podido entender yo. A ver qué entiendes tú. ¿A qué vienes ahora, juventud? Encanto descarado de la vida. ¿Qué te trae a la playa? Estábamos tranquilos los mayores y tú vienes a herirnos, reviviendo los más temibles sueños imposibles. Tú vienes para hurgarnos las imaginaciones. De las ondas surgida, toda brillos, fulgor, sensación pura y ondulaciones de animal latente. Hacia la orilla avanzas con sonrosados pechos diminutos, con nalgas maliciosas, lo mismo que sonrisas, o diosa esbelta de tobillos gruesos, o con la insinuación, tan propiamente tuya, del vientre dando paso al nacimiento de los muslos, belleza delicada, precisa e indecisa, donde posar la frente, derramando lágrimas. Y debemos llegar, figuración de un fabuloso espacio ribereño, con toros, caracolas y delfines sobre la arena blanda, entre el mar y el cielo, aún trémula de gotas deslumbrada de sol y sonriendo. Nos anuncias el reino de la vida, el sueño de otra vida más intensa y más libre, sin deseo enconado como un remordimiento, sin deseo de ti, sofisticada bestezuela infantil, en quien coinciden la directa belleza de la starlet y la graciosa timidez del príncipe. Aunque de pronto frunzas la frente que atormenta un pensamiento conmovedor y obtuso, y volviendo hacia el mar tu rostro donde brilla entre mojadas mechas rubias la expresión melancólica de Antinos, oh bella indiferente, por la playa caminas como si no supieses que te siguen los hombres y los perros,
los dioses y los ángeles y los arcángeles, los tronos, las abominaciones. Curioso este juego final que ha ido recorriendo todas las clases de de ángeles que se estudiaban antiguamente. Eh, eh, Tronos, ángel, arcángel, tronos, potestades, y me parece que había uno que era dominaciones. Y él en vez de decir dominaciones acaba cambiándolo y dice abominaciones, es decir, algo que ya abomino, ya no puedo llegar a ello, pues abomino de ello. La vida beata. ¿Te acuerdas de el Beatus Sile, de Horacio, que luego dio origen a otros muchos poemas, entre ellos quizás el más famoso, el de Fray Luis de León, el dichoso el que huye del mundanal ruido, ¿cómo era? Dichoso aquel que huye del mundanal ruido y sigue en la estrecha senda por donde han ido los sabios que en el mundo los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo gigantesco de mi atroz memoria, porque nunca la he tenido buena, pero algo me sonaba. Seguro que no daba en el clavo, pero bueno. Bueno, pues ese momento de Beatus Ile, es decir, ¿dónde tengo yo mi rinconcito querido, a mi gusto, donde yo pueda ser feliz, olvidándome de todo el boato, el ruido, las obligaciones, los impuestos, el trabajo? ¿Dónde puedo yo encontrar ese lugar? Pero aquí en la tierra, sin soñar con el lugar del cielo. No, no, yo quiero tenerlo ya en la tierra. Puede ser en forma de huertecita, con higueras, rosales, un arroyico de agua pequeño, unas cerezas. Mirad cómo lo imagina él. Su sitio de su beatus. Dice, de vita beata, de vida feliz. Lo pone en latín, de vita beata, de vida feliz. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles. Se empieza dibujando la realidad. Y luego, una vez hecha la primera fotografía de la realidad, horrorosa, busca la fotografía de su rinconcito. Te repito, la primera fotografía en un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Ese sería el loc, el lugar del Beatus Ile. Este es de poemas póstumos. Te leo aquí una reseña de Gil de Viedma sobre esto que estábamos comentando antes, de que era el poema y la libertad del poeta para que creemos sentimientos con su poema. Fíjate. Y de Gil de Viedma, en 1983, ese mismo año, declaraba: cada poema intenta crear un efecto estético específico. A veces, algunos de vosotros que tenéis el bonito sueño de llegar a escribir, de hacer poesía, de hacer narración, me pedís alguna receta como si yo fuera entendido. Pobres. Y claro, yo no me atrevo a darles ninguna. Yo solo les digo que sean fieles a sí mismos y que lo que escriban les guste a rabiar. Y que no miren si gusta a alguien o no, que les guste a ellos.
que busquen la estética, su estética. Bien, pues dice Gil de Vietnam, cada poema intenta crear un efecto estético específico. No existe ningún otro. Puede haber muchas cosas más en un poema, pero lo necesario, lo primordial, lo indispensable es que produzca un efecto estético. Es decir, que al acabar de leer tu poema alguien diga, qué bonito. Ha producido efecto estético. Dicho efecto no se sustenta sobre puntales definibles, sobre normas concretas, sino que es diferente en cada poema, incluso dentro del mismo autor. Es un resultante, pues una resultante diríamos en física, es un resultante del ritmo, del tono y de los demás elementos formales de forma. Es decir, no hay una fórmula, no hay una sustancia simple que sea la poesía y que se mezcla, en mayor o menor medida, con otras para producir el poema. No. La poesía es una resultante del poema en cuanto leído por el lector. Es decir, fíjate, yo lo entiendo así. Dice que el poema, salido del poeta, no tiene todavía consistencia, como si no hubiera nacido. Que cuando nace es cuando pasa por la mente del lector y entonces sugiere, ahí sí, sugiere emociones, sentimientos. Este es el auténtico poema. O sea que necesita de un productor y de un realizador, de alguien que lo haga real en su cabeza, en su sentimiento. Bueno, chicos, venga, otro vídeo más dentro de poquito. Y vamos dando ya fin a la literatura, que supongo que tú ya tendrás ganas. Yo también. No es cansancio, es compromiso. Y el compromiso, aunque te lo hayas puesto a ti mismo, pues resulta, a veces se siente. Hasta luego, chicos.